Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Feliz día de reposo a cada uno de ustedes y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, mis queridos amigos, hermanos, familia en el Señor, familia carnal y familia espiritual. Todos ustedes sean bienvenidos en este día maravilloso. Un día que fue separado desde la creación de este mundo para que el ser humano pueda observarlo y pueda obedecer lo que Dios había mandado de que el hombre reposara en este día y así de esa manera pueda honrar al Creador, recordándolo de la obra maravillosa que Dios había hecho. Muy bien, antes de iniciar el bosquejo de la semana de estudio que hemos venido desarrollando y compartiendo con cada uno de ustedes durante la semana, antes de iniciar vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él nuestro maestro y que nos pueda enseñar y nos pueda dar las palabras sabias y que podamos compartirlo con cada uno de ustedes. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, al encontrarnos con tu palabra poderosa, que fue por medio de la palabra que creaste todo lo que hoy en día podemos ver y lo que no lo podemos ver. Gracias al poder de tu palabra, estamos aquí en esta mañana escuchando el poder de tu palabra y así de esa manera podamos ejercitar nuestra fe, ya que la fe viene por el oír de tu palabra. Acompáñanos e instrúyenos con tu palabra en esta mañana. Son favores que te lo pedimos porque confiamos en la justicia perfecta y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, entonces vamos a iniciar con el bosquejo de la semana, Fe en el Evangelio. Fe en el Evangelio es el título de todo el estudio que hemos estado compartiendo con ustedes y vamos a responder 6 preguntas y lo vamos a compartir con cada uno de ustedes ahí donde se encuentren. Puedan ustedes compartir también el estudio que vamos a desarrollar en esta mañana. El versículo que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 10, verso 7. Romanos, el capítulo 10, verso 7, el versículo clave para el estudio de toda la semana que hemos compartido con ustedes, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un evangelista que radicó en los Estados Unidos allá por los años 1837 a 1899, DeWitt Lyman Moody, escribió una frase en un libro llamado El Compendio Manual de la Biblia. Dice en una de estas frases, al iniciar este libro, él narra lo siguiente: oraba yo pidiendo fe y pensaba que algún día la fe caería sobre mí desde el cielo como un rayo, pero la fe no parecía venir. Un día leí en el capítulo 10 de Romanos: la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Antes cerraba mi Biblia y pedía fe. Ahora abro mi Biblia y comenzaba a estudiar, y desde entonces mi fe no ha cesado de crecer.
Qué interesante comentario de este evangelista que escribió en uno de estos libros que hoy día tenemos aquí en nuestras manos. Y es nuestra historia personal también del quien les habla. En una ocasión oraba pidiendo fe al Señor hasta que el Señor nos encontró y hoy en día estamos aquí juntamente con ustedes también compartiendo la fe en el Evangelio. Y podemos conocer, mis queridos amigos y hermanos, de que la fe no es fruto de que nosotros lo pidamos por pedir, sino que tiene un procedimiento del cual nosotros lo podemos obtener o podemos fortalecer la fe, la tan poquita fe que tenemos como seres humanos, pero no es casualidad ni fruto del azar, sino que es el fruto del ejercicio que nosotros hacemos o encontramos al ir a la palabra de Dios. Eso es lo que está dando a entender este evangelista, que en aquel tiempo también llegó a comprender la fe en el evangelio. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, noten lo que dice el Conflicto de los Siglos, la página 600. Conflicto de los Siglos, la página 600, dice la pluma inspirada: las tentaciones a menudo parecen irresistibles porque por descuidar la oración y el estudio de la palabra, el tentado no puede recordar fácilmente las promesas de Dios ni enfrentarse a Satanás con las armas de las Escrituras. Y con esta cita del Espíritu profecía, podemos entender nosotros fácilmente de que si nosotros descuidamos la oración, descuidamos el estudio de la palabra poderosa de Dios, si bien es cierto lo tenemos en estos momentos aquí en un papel simple, pero no es el papel el que lo hace, sino la inspiración, el poder de Dios que nos dejó en esta carta de amor para nosotros. Es ese poder de Dios, ese es la esencia que nosotros podemos, nosotros nos podemos de una manera fortalecer. Por eso es que si nosotros no vamos a la palabra de Dios, ¿cómo podemos nosotros poderle hacer frente a los ataques del enemigo? No lo podemos hacer porque nuestra fe no ha sido ejercitada en la palabra de Dios. Por eso dice la sierva del Señor: las tentaciones a menudo parecen irresistibles. No los podemos resistir porque por descuidar la oración y el estudio de la Biblia, el tentado no puede recordar fácilmente las promesas de Dios. ¿Cómo nosotros, o cómo tú, mi querido amigo y hermano que nos escucha, cómo puedes aferrarte o cómo puedes, en el momento de que el enemigo te tienta o te pone una dificultad en el caminar diario, cómo puedes contrarrestarle y apropiarte de las promesas de Dios si nunca has abierto tu Biblia para que puedas leer y puedas aferrarte de las promesas tan hermosas que Dios nos ha dejado en su palabra? Y así es de esa manera que el enemigo nos lleva a la ventaja. Por eso dice: el tentado no puede recordar fácilmente las promesas de Dios ni enfrentarse a Satanás con las armas de las Escrituras. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, el enemigo lo tentaba, nuestro Señor utilizaba la misma escritura para que pueda defenderse ante los ataques del enemigo. Y si nosotros no hacemos lo mismo, entonces seremos derrotados porque no hemos ejercido esa fe
en el Evangelio. Y esa fe lo encontramos. Para que esa fe pueda desarrollarse, tenemos que ir a la palabra de Dios. Mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan, en cada video que este ministerio Soldados de Jesús comparte a través de las plataformas de el YouTube, del Facebook, del WhatsApp, y ustedes son los que están escuchando estos estudios, estos audios, estos videos. Y así de esa manera también te invitamos de que no solamente seas un oidor, sino que también tú puedas ir y buscar las promesas de Dios que se encuentran en la palabra de Dios. Vamos a ir a una pregunta del estudio. Dice, ¿qué significa la afirmación? ¿Es fácil vivir después de haber muerto? En el libro de Romanos vamos a ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos las maravillosas promesas que tenemos para nosotros hoy en día. En el libro de Romanos, el capítulo 6, verso 3 al 7. Vamos a leer lo que dice Romanos, el capítulo 6, versos 3 al 7. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el verso 1 para poderlo llevar más completo lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Noten lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma en esta carta, donde habla de que el ser humano, al aceptar a Cristo como su Salvador personal, al ser crucificado juntamente con él, entonces él llega a ser una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva persona, dejando atrás el viejo hombre, dejando atrás las malas costumbres, los malos hábitos, y caminar en un camino nuevo, pero de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Testimonios, el tomo 1, la página 131, dice la sierva del Señor, ¿por qué es tan difícil llevar una vida humilde y abnegada? ¿Por qué es tan difícil llevar una vida humilde y abnegada? Una vida nueva, una vida donde nosotros tenemos que renunciar a los deseos o los intereses personales, porque, porque los cristianos profesos no están muertos para el mundo. La pregunta lo hace y se responde ella misma. ¿Por qué es tan difícil llevar una vida humilde y abnegada? Porque los cristianos profesos no están muertos para el mundo.
Es difícil vivir, dice, es fácil vivir después de haber muerto, pero muchos añoran los puerros y las cebollas de Egipto. Tienen una disposición a vestirse y actuar lo más parecido posible al mundo y aún así ir al cielo. Estos suben de otra manera, no entran por la puerta estrecha ni por el camino angosto. ¿Qué significa la afirmación es fácil vivir después de haber muerto? ¿Cómo podemos nosotros como seguidores de Cristo, tú amigo y hermano que nos escuchas, de que en algún momento de tu vida llegaste a conocer el poder del Evangelio y comenzaste a obedecerlo? Pregunto, ¿cómo o por qué es tan difícil llevar una vida humilde y abnegada? ¿Será que el Evangelio no es como nosotros lo estamos entendiendo? ¿O no es que estamos poniendo interés en ese cambio que el Evangelio puede hacer? Porque hoy en día, en el mundo cristiano, hablando para el mundo entero, muchos de los que profesamos ser seguidores de Jesús, no vivimos una vida humilde y abnegada, sino que al contrario, solamente aparentamos seguir a Cristo, pero luego seguimos practicando las costumbres del mundo. Y ese es el motivo de que es difícil para el ser humano vivir una vida humilde y abnegada. Porque aún todavía las costumbres de Egipto todavía no han sido arraigadas de nuestro interior. Esas costumbres que nos han llevado o que hemos tenido por muchos años, aún todavía están a nuestro alrededor y conviven con nosotros. Y por eso es el motivo de que aún todavía seguimos con las costumbres del mundo. No hemos muerto al mundo todavía. Pero dice, es fácil vivir después de haber muerto, pero muchos añoran los puerros y las cebollas de Egipto. Tienen una disposición a vestirse y actuar lo más parecido posible al mundo. De esto no nos podemos contradecir, porque hoy en día vemos el caminar del pueblo cristiano. En un momento, solamente en un día o en una hora, puedes decir que eres un seguidor de Cristo, pero cuando te apartas de aquellas personas o te apartas de aquel día que tú dices que sirves al Señor y no lo hacemos. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo si aún todavía vivimos en el mundo? Vivimos en el mundo de esta manera porque las costumbres del mundo todavía están en nuestras vidas. Todavía continuamos en Egipto. Todavía estamos deseando las costumbres de Egipto y es esa manera que se te hace difícil llevar una vida humilde y abnegada. Pero la pregunta dice, ¿qué significa la afirmación? Es fácil vivir después de haber muerto. Significa vivir una vida nueva en Cristo, porque vivir una vida nueva en Cristo es nacer de nuevo, una nueva criatura, un nuevo ser. Es como una planta cuando tú vas a sembrar en el campo, preparas el terreno, pones la semilla y la semilla para que pueda nacer un árbol o una planta nueva, tiene que morir esa semilla, morir y nacer una planta nueva. Así de esa manera, el creyente en Cristo tendrá una vida fácil después de haber muerto a las costumbres del mundo. Entonces,
¿Es fácil vivir después de haber muerto? ¿Es fácil vivir después de haber muerto? Es fácil, porque su significado significa vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a una segunda pregunta del estudio de esta mañana, en este Día de la Familia, donde ustedes, mis queridos amigos, se reunirán con sus familias, con nuestros hermanos en la fe. Algunos se ocuparán en la predicación del Evangelio, en algunos estarán en sus hogares. Así que en este día es un día maravilloso y nos regocijamos en el poder del Evangelio a través de la fe en el cual nosotros estamos caminando en este corto peregrinaje de esta vida. La segunda pregunta dice, describe la verdadera fe viva. Describe la verdadera fe viva. Vamos a ir al libro de Efesios. En el libro de Efesios, el capítulo 3, Efesios, el capítulo 3, verso 14 al 20. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 3, verso 14 al 20. Vamos a escuchar lo que el Señor nos dejó en su palabra y así de esa manera nosotros podamos regocijarnos en el Señor. Efesios 3, 14. Dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo que dice en el libro de Efesios 3, 14 y 20. Y noten lo que dice la pluma inspirada en el testimonio. Dice lo siguiente, vamos a leer, dice que estos abatidos y luchadores miren hacia arriba. El Salvador se inclina sobre la compra de su sangre, diciendo con inexpresable ternura y piedad, ¿quieres ser sano? Él os pide que os levantéis con salud y paz. No esperes a sentir que estás completo. Cree en su palabra y se cumplirá. Cree en su palabra y se cumplirá. Mis queridos amigos y hermanos, lo que estamos leyendo en esta mañana no es palabra de hombre. Noten lo que dice en el libro de Números, el capítulo 23. Número capítulo 23, verso 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que lo va a ejecutar, claro que lo que Él dice se hace, porque lo que está escrito en la palabra de Dios, mis queridos amigos, no es palabra de hombre, no es palabra de hijo de hombre para que lo que Él dice después se arrepienta, como nosotros los seres humanos, cuando hacemos una promesa y decimos yo sí lo voy a hacer, pero cuando
Llega un cierto tiempo, nos arrepentimos, decimos, no lo puedo hacer, porque son palabras humanas. Pero la palabra de Dios, lo que el Señor dice, el Señor lo hace. Por eso es que no debemos dudar en la palabra de Dios. No debemos dudar en el Evangelio, porque el Evangelio, mis queridos amigos, es poderoso y todo lo hace en favor del ser humano. Solamente a nosotros nos toca ejercitar nuestra fe y creer en Él. Entonces dice, describe la verdadera fe viva. La verdadera fe viva, mis queridos amigos y hermanos, según la palabra y el testimonio, es estar en íntima comunión a través de su palabra. Es estar en íntima comunión a través de su palabra. Noten lo que dice el testimonio Obreros Evangélicos, la página 335, el párrafo 3. Obreros Evangélicos, la página 335, el párrafo 3 dice, necesitáis poner vuestra alma en íntima comunión con Dios por oración ferviente mezclada con fe viva. Cada oración ofrecida con fe eleva al suplicante por encima de las dudas desalentadoras y de las pasiones humanas. La oración da fuerza para reanudar el conflicto con las potestades de las tinieblas, para soportar con paciencia las pruebas y las penurias como buenos soldados de Cristo. Esa es esa fe viva, es estar en íntima comunión a través de su palabra y a través del bendito y poderoso Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a una tercera pregunta del estudio de esta mañana y queremos que también ustedes puedan compartir la palabra, puedan compartir estos estudios a los amigos, a los hermanos, allí a las personas quienes los rodean a ustedes, y así de esa manera también todos ellos y nosotros podamos ejercitar nuestra fe en el Evangelio. La tercera pregunta dice, ¿qué llevó al centurión romano a desarrollar una fe verdadera en Jesús? ¿Qué llevó al centurión romano a desarrollar una fe verdadera en Jesús? En el libro de Mateo, el capítulo 8, versos 8 y 9, pero en esta ocasión quiero utilizar la versión lenguaje actual. Quiero leerlo de una manera más sencilla de lo que ya está en la versión Reina Valera, pero voy a utilizar la traducción lenguaje actual. Dice en el libro de Mateo, el capítulo 8, versos 8 y 9, dice, pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano, porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro soldado le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Qué interesante, qué tal fe que tuvo este soldado, este capitán de la guardia, de que solo le bastaba que el Señor dé su orden para que pueda ejecutarse la orden que él estaba dando. Este oficial de la Guardia Romana dice el testimonio, vamos a leer el testimonio, el deseado de todas las gentes, la página 282, para no hablar palabras humanas, sino hablar lo que está escrito en la palabra y el espíritu de profecía. Dice, el centurión no puso en duda el poder del Salvador. No había visto al Salvador, pero los informes, noten lo que dice, pero los informes que había oído le habían inspirado fe. En la enseñanza de Cristo según
le había sido explicada, hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador, pero se sentía indigno de presentarse ante Jesús y rogó a los ancianos judíos que le pidiesen que sanase a su siervo. Mis queridos amigos, la pregunta dice, ¿qué llevó al centurión romano a desarrollar una fe verdadera en Jesús? De los informes que él había oído. Noten mis queridos amigos, dice, no había visto al Salvador, pero los informes que había oído le habían inspirado fe. Hoy en día, el ser humano, nosotros humanamente, para creer una cosa tenemos que ver. Hay un dicho que dice, ver para creer, pero ¿será que es un mal dicho? Porque lo que este centurión estaba pidiendo del Salvador no era necesario que lo esté mirando, sino él dijo, basta con que tú ordenes. Él sabía de la autoridad que él ejercía humanamente, pero también había distinguido de la autoridad divina que tenía nuestro maestro. Él le dijo, si yo como ser humano tengo un rango y tengo personas bajo mi comando, y lo que yo les digo ellos obedecen, ¿qué más tú? A que tienes a los ángeles bajo tu disposición, que tienes el poder de hacer las cosas. Solo me basta de que tú lo digas y se ejecutará tu orden. El Señor Jesús se maravilló al ver esta fe que ni su pueblo privilegiado lo tenía, sino que un soldado romano, un soldado que para el pueblo escogido de Dios era alguien extraño, que no merecía el favor de Dios. La pregunta dice, ¿qué llevó al centurión romano a desarrollar una fe verdadera en Jesús? Lo llevó de solo escuchar los informes que había oído. Basta de oír del poder sanador de Cristo para pedir el favor a su siervo que estaba enfermo. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, estamos estudiando fe en el Evangelio y vamos a una cuarta pregunta. Dice la pregunta, en vista de lo que experimentó el centurión, describe el verdadero significado de la fe. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 5, encontramos la descripción de la palabra fe. Y también encontramos en el testimonio, voy a leer el testimonio en esta ocasión, dice lo siguiente: el centurión dijo de sí mismo, no soy digno. Su corazón había sido tocado por la gracia de Cristo. Vio su propia indignidad. Sin embargo, temía no pedir ayuda. No confió en su propia bondad. Su argumento fue su gran necesidad. Fue su fe se apoderó de Cristo en su verdadero carácter. No creía en él simplemente. Noten lo que dice la sierva del Señor en El deseado de todas las gentes, la página 317. No creía en él simplemente como hacedor de milagros, sino como amigo y salvador de la humanidad. Qué interesante. No solamente creía simplemente como un hacedor de milagros, sino como un amigo y salvador de toda la humanidad. Qué hermoso privilegio de poder escuchar estas palabras, de que así de esa manera llegó a entender el centurión lo que el poder del evangelio podía hacer. Dice la pregunta, en vista de lo que experimentó el centurión, describe el verdadero significado de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para ti, mi querido hermano y amigo? La palabra de Dios dice que la fe
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también lo voy a leer en esta versión. Vamos a utilizar nuevamente la versión lenguaje actual de Hebreos 11:1. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Noten lo que dice, mis queridos amigos. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Es estar convencido. La palabra convencido es de que algo existe aun cuando no se puede ver. Esa es la descripción de la fe. Es la descripción, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Ese es el significado de la fe, mi querido amigo y hermano. Y eso el centurión lo tenía bien claro. Él estaba convencido del poder maravilloso que hacía o que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo sanando a los enfermos. Y él sabía que Cristo tenía una autoridad superior a lo que él tenía y que solamente con decir que diga la palabra y él creía y su siervo fue sanado. Qué maravilloso, mi querido amigo y hermano. Vamos a una quinta pregunta. ¿Qué incluye la verdadera fe que la hace tan poderosa? ¿Qué cosas, qué incluye la verdadera fe? Algo tiene que ver, algo tiene que estar incluido ahí para que esta fe pueda ser tan poderosa. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, vamos a ir al libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, verso 30, dice la palabra de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es lo que dice la palabra. Y noten lo que dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 389. Puede ser librado de la culpa del pecado, de la condenación de la ley, de la pena de la transgresión, solo en virtud del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. La fe es la única condición bajo la cual se puede obtener la justificación, y la fe incluye no solo la creencia, sino también la confianza, mi querido amigo. No solamente nos basta creer, porque en la misma escritura dice hasta que los demonios creen, mis queridos amigos. Todo el mundo cree, pero no tenemos la confianza. No tenemos la confianza de que se va a hacer. Y eso es lo que nos falta a todos nosotros, mis queridos amigos y hermanos. ¿Qué incluye la verdadera fe que la hace tan poderosa? Incluye la confianza en lo que hizo y está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya vino, ya murió, ya resucitó y ahorita está allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo, mi querido amigo, presentándose por cada creyente arrepentido que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Qué maravillosa esperanza que tenemos cada uno de sus hijos en esta mañana, a los que lo aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y nos vamos a la última pregunta. Dice: ¿cómo se perfecciona nuestra fe cada día que vivimos? ¿Cómo se perfecciona nuestra fe cada día que vivimos? En el libro de Santiago, el capítulo 2, Santiago, el capítulo 2, el verso 22, dice la palabra: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mis queridos amigos,
En Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 464, noten lo que dice la sierva del Señor. Los que son justificados por la fe deben tener un corazón que se mantenga en la senda del Señor. Una evidencia de que el hombre no está justificado por la fe es que sus obras no correspondan con su profesión. Vamos a volver a leer esta parte, dice. Una evidencia de que el hombre no está justificado por la fe es que sus obras no correspondan con su profesión. Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? No, 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 mis queridos amigos. ¿Cómo se perfecciona nuestra fe cada día que vivimos? Cuando vemos las obras como frutos de la fe. Cuando, mis queridos amigos, cuando tú estás siendo justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, las obras vienen a ser el resultado. Esas obras que tenemos hoy en día, que humanamente pensamos que obrando de esta manera vamos a llegar a ser justificados ante Dios. No, mi querido amigo. Nosotros no vamos a ser justificados por las obras, sino que vamos a ser justificados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado de las obras es el resultado o frutos de la fe. Cuando vemos las obras como frutos de la fe, entonces dice, ¿cómo se perfecciona nuestra fe cada día que vivimos? Se perfecciona cuando vemos las obras como frutos de la fe. Entonces, la fe y las obras nunca van a ir por separado. Siempre van a ir juntas, porque las obras es el resultado de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, concluimos en esta mañana. Dice, nuestra fe se perfecciona mediante nuestras obras, pero todo esto se debe a una amplia comunión con nuestro maravilloso Dios. Si no de esta manera, si nosotros no vamos al poder de la palabra, al poder del evangelio, entonces va a ser difícil que ejercitamos nuestra fe. Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, que me los guarde, me los proteja a ustedes, a sus familias, a sus hogares, y que en esta mañana, en este día maravilloso, lo puedan pasar como un día de delicia, ahí donde te reúnes, donde te congregas. Un abrazo a la distancia a cada uno de mis hermanos, amigos y familiares que nos escuchan. Que el Señor me los bendiga grandemente. Muy buenos días y un feliz día de reposo.